Hola, ¿cómo estás? Te aviso de antemano, tal vez no te guste el episodio. Es más, es posible que a mí tampoco me vaya a gustar. Hoy tendríamos que hablar sobre el Domund, que se celebra dentro de unos días. El lema es Corazones ardientes, pies en camino. Sin embargo, desde el 7 de octubre nuestros corazones se encuentran inflamados por otros motivos. Ya sabes que la organización terrorista Hamas lanzó un ataque contra Israel y que éste le declaró la guerra. En apenas unos pocos días van ya varios miles de fallecidos y mucho más del doble de heridos. Te digo que a lo mejor no me va a gustar este episodio por la única razón de que detesto informar sobre conflictos armados. Tan sencillo como eso. Y sin embargo, es absolutamente necesario porque se cometen atrocidades de las que deberíamos aprender para evitar que se vuelvan a producir. Además, el conflicto en aquella región de Oriente Medio es especialmente complicado de analizar. No solo hay que lidiar con el sesgo que hace ver a un bando como el que tiene la razón y al otro como el que no la tiene, sino que también hay que contar con la dificultad añadida del componente religioso si no se quiere caer en la islamofobia ni el antisemitismo. Si te quedas conmigo, vamos a intentar superar esas barreras para llegar a tener una perspectiva amplia sobre lo que está ocurriendo en Gaza y sus alrededores. Y también nos haremos eco de la presencia de la Iglesia en la región. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 122º episodio. Vamos con la información. Leemos así en Vida Nueva. Esta escalada, que mereció las condenas de Naciones Unidas y de la Unión Europea, fue justificada por el primer ministro israelí como derecho a la autodefensa y lucha contra el terrorismo. Como te decía, son palabras que leíamos en Vida Nueva, pero no en el número de esta semana, sino en marzo de 2008. En aquel momento, el ejército israelí respondía a los ataques de Hamas y dejaba un saldo de 120 fallecidos. En el conflicto actual, la cifra es 10 veces mayor. Han pasado 14 años. Si seguimos ese mismo camino, ¿quiere decir que dentro de otros 14 años estaremos hablando de 10.000 muertos? En aquel momento, se suspendieron las negociaciones de paz. Hoy día, la paz ni siquiera se plantea como horizonte. Decía Pío XII al comenzar su pontificado que es vano y engañoso poner la esperanza de un nuevo orden exclusivamente en el desenlace final de un conflicto bélico, porque al finalizar la guerra, la gente suele sacar afuera todo el odio y la represión sufridos, de manera que se nubla su juicio. Por su parte, Juan XXIII, el siguiente papa, tituló a su última carta encíclica como Pacem in Terris y la dedicó a la construcción de la paz. Juan Pablo II decía en Redemptor Hominis que la paz se reduce al respeto de los derechos inviolables de la persona, mientras que la guerra nace de la violación de esos mismos derechos y que lleva consigo aún más graves violaciones de los derechos humanos. León XIII, Pablo VI, Benedicto XVI, Francisco. De un modo u otro, los diferentes papas han razonado sobre la construcción de la paz. Un deseo que no solo se queda en los despachos vaticanos, sino que también se comparte y se hace vida a pie de calle. La comboniana Cecilia Sierra reside en Tierra Santa, en concreto en la zona del Monte de los Olivos. Le dice así esta semana a Vida Nueva. Sigamos buscando caminos de reencuentro. Las combonianas, ante el muro, clamamos al Señor. Aquí está mi vida. Todas somos uno, hermanas de hebreos y musulmanes. Estamos en medio. Queremos que todos los muros se derrumben y gritar nunca más a la guerra. Pero el caso es que en este conflicto en particular el reencuentro parece inalcanzable. Soñamos con la posibilidad de que se produzca para que cese el sufrimiento humano. Sin embargo, si nos atenemos a los puros datos y a las estadísticas bélicas, podríamos llegar a concluir que la paz jamás será posible
hasta que uno de los dos bandos aniquile al otro y escriba libros de historia que le declaren como justo vencedor. Gente como yo, por ejemplo, que nací en la década de 1980, no hemos conocido en toda nuestra vida una tierra de Israel y Palestina sin conflicto. Quizás te pueda parecer una cuestión menor o sin importancia, pero creo que podemos contextualizarlo si acudimos a estudios como los de la psicóloga Mutana Samara y otros, donde estudian las consecuencias de la exposición prolongada de niños al trauma que supone un conflicto armado. Estas investigaciones hablan de los problemas de salud mental derivados de los conflictos de larga duración, como estrés postraumático, desregulación emocional, depresión y comportamientos o pensamientos suicidas. Y razonando sobre ello, me pregunto si acaso con una situación de precaria salud mental no será más fácil encontrar gente dispuesta a combatir hasta la muerte para vencer al bando enemigo, sin importar las consecuencias de los propios actos, ya sea que se milite en un grupo terrorista o en un ejército oficial. En cualquier caso, nacer y crecer en una región donde el discurso de odio impregna todos los ámbitos de la existencia no augura un futuro esperanzador, sobre todo si nos asomamos al conflicto más allá de lo que muestran los medios de comunicación mayoritarios. El franciscano Ibrahim Faltas le dice esto a Vida Nueva. La situación es incluso peor que las imágenes mostradas en la televisión. La gente está encerrada en sus casas. Todos tenemos miedo de que algo pueda suceder de repente. Estamos acostumbrados a sufrir ataques y agresiones, pero esta es una guerra despiadada que solo desata odio, venganza y que está alcanzando un altísimo nivel de inhumanidad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Pío XII publicó la encíclica Quemat Modum, cuyo tema principal era la situación en la que habían quedado miles de niños tras el conflicto. Con sus familias rotas y sin redes de soporte, deambulaban por las calles entre el ocio y el vicio que decía en su momento el pontífice. Pío XII no conocía ese estudio que te decía sobre las consecuencias de la guerra en la salud mental y, sin embargo, señalaba que el cuidado de la infancia era una apuesta por el futuro. En el lenguaje de aquella época se refería a ello como una juventud sana, íntegra y laboriosa. Bueno, pues esas cotas de inhumanidad que decía Ibrahim Faltas las vemos, sin ir más lejos, en la indiferencia a la hora de lanzar ataques que arrebatan la vida de niños y jóvenes. Niños y jóvenes que sin duda podrían haber sido educados para la violencia contra el rival, pero que no por ello merecen ver terminados sus escasos años por medio de un proyectil que atraviese su piel o que explote a su lado. De hecho, esa es casi exactamente la historia de Riham Musa. Dice: un día, cuando tenía 15 años, comencé a hablar con un grupo de amigos sobre la ocupación israelí y sobre los suicidios con bombas. Todos estábamos de acuerdo con el suicidio con bombas como medio de resistencia, pero ninguno de los otros lo habría hecho nunca. Sin embargo, yo les dije a mis amigos que estaba pensando en convertirme en una suicida con bomba. Me sentía desesperada. La vida que vivíamos, la situación económica, nuestra educación, todo era terrible. A mi alrededor veía a gente joven siendo asesinada. Todas nuestras vidas giraban alrededor de la intifada. Era una cultura de violencia y no había escapatoria. Un jueves fui a visitar la tumba de mi padre creyendo que sería la última vez. Cuando volví a casa, tomé el único arma que tenía disponible, un cuchillo de cocina, y fui hasta el punto de control sin decirle nada a nadie. Me sentía como una supermujer, que podría asesinar a todos los soldados en el punto de control sin hacerme ningún daño. Al fin y al cabo, era una niña pequeña y me sentía más poderosa que los soldados porque yo era la persona que estaba haciendo lo correcto. Los soldados me vieron allí, plantada delante de ellos. Comenzaron a gritarme y a dispararme. Una de las balas me alcanzó en el estómago y caí al suelo. Estuve tirada en el suelo durante 4 horas y media, mientras comprobaban si llevaba bombas. Cuando descubrieron que no, me llevaron al hospital más cercano y luego a prisión. Después de 10 meses, fui liberada por motivos de salud y porque era joven, y en realidad no llegué a amenazar a nadie con el cuchillo.
Riham Musa es una abogada que vive en Tulkarem, en Cisjordania. No está cerca de Gaza, donde se ha recrudecido el conflicto de estos días, pero su situación vital no ha sido tan diferente de la de aquellas personas. Lo que te decía antes, gente que ha crecido y no ha conocido otra cosa más que un permanente conflicto y un discurso de ocupación y odio. ¿Y por qué traigo su testimonio a colación? Pues porque su vida no continuó por el camino del odio y se atrevió a transitar la senda del perdón. Sigue diciendo Riham Musa: todavía odio al ejército israelí, pero ya no me siento violenta hacia ellos. Soy una persona de perdón y no está en mi naturaleza odiar a las personas. No tiene sentido establecer vínculos con los militares porque para ellos la no violencia jamás funcionará. Pero con ciudadanos israelíes ordinarios utilizo la no violencia como un impulso hacia adelante. Los ciudadanos de ambos países hemos sufrido mucho y ese sufrimiento nos une. Hago un parón ahora para recordarte que con tu suscripción a la revista Vida Nueva recibes los 47 números anuales, los diferentes suplementos exclusivos y además contribuyes a difundir información desde la óptica del encuentro. Visita vidanuevadigital.com/suscripciones para saber más. La historia de Riham Musa que te leía hace un momento es una de las muchas que forman parte del proyecto Forgiveness, fundado por la periodista Marina Cantacucino. En 2004, como consecuencia de la guerra de Irak, decidió iniciar este camino que le dio un vuelco a su vida entera. No podía entender la lógica de bombardear un país desde la democracia. No tenía sentido para mí. La única cosa que podía ver como realmente positiva y que yo podía hacer era recopilar historias. La gente podría responder al dolor, al conflicto, al daño físico y emocional de maneras que no creasen más daño, conflicto ni daño físico o emocional. Su proyecto creció y recopila historias de perdón de conflictos de muchos lugares del planeta, como ejemplo real y concreto de que es posible romper el círculo de odio. Marina Cantacucino tiene un origen católico, pero ha expresado en algunas entrevistas que el perdón no es una exclusiva cristiana. El alcance del proyecto Forgiveness ha crecido tanto que también queda recogido en un estudio de Iwan Finnick y Masinor de la Universidad Kiel, en Reino Unido. Su texto se titula Perdón intergrupal, la interacción entre quienes somos y los cuentos que contamos. Comienza así. No hay duda de que vivimos en un mundo vengativo, pero esa no es toda la historia. Si como consecuencia de un daño, la venganza fuese la única fuerza para dirigir nuestras relaciones sociales, ¿cómo podría explicarse la historia de Jill Hicks que perdió las dos piernas debido a que se encontraba en las inmediaciones del atentado del metro de Londres en 2005 y que vive sin odio y rechaza buscar venganza? ¿O cómo podría ser que Bassam Aramin elija el diálogo y la no violencia como medio principal para resolver el conflicto Israel-Palestino, a pesar de que un soldado israelí disparase y asesinase a la hija de Bassam, que tenía 10 años y se encontraba fuera de su escuela? ¿Y cómo podría ser que tras escuchar la trágica noticia de que su hijo de 28 años, que era soldado israelí, fuese tiroteado por un francotirador palestino, las primeras palabras que salieron de la boca de Romy Damelin fuesen «No toméis venganza en el nombre de mi hijo»? Aunque están prácticamente ausentes en los titulares informativos, hay muchos más individuos como Gil, Bassam y Robbie alrededor del mundo. Puedes saber más sobre sus historias reales en el trabajo de la ONG de Londres, el proyecto Forgiveness, cuya meta es recopilar y documentar la experiencia vivida por personas ordinarias que han gestionado y superado su odio y el resentimiento hacia sus agresores y han desarrollado relaciones de trabajo e incluso de amistad con sus antiguos agresores. Decía Marina Cantacucino que el perdón no es una exclusiva cristiana, y tiene razón, está inserto en nuestra naturaleza humana, por eso si se cultiva puede ser entendido por cualquier persona del planeta. Ahora bien, ¿acaso el perdón no es constitutivamente cristiano? No exclusivo, pero sí estructural. No se puede ser cristiano si no se entiende el perdón. Lo que no es sinónimo de dejarse avasallar o de aceptar cualquier agresión de manera pasiva, pero eso lo dejamos para otro episodio.
Aquí lo que nos interesa es esa dimensión constitutiva sin la que es imposible entender a Jesús de Nazaret y su mensaje principal. Razón por la cual el Papa Francisco dedicó en Fratelli Tutti un capítulo entero al perdón, a la reconciliación. Se titula Caminos de reencuentro. Te leo algunos fragmentos. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz, y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Unas palabras que nos transportan directamente a la audiencia del pasado miércoles, donde el Papa Francisco decía lo siguiente: Continúo a seguir con dolore. Estoy siguiendo con lágrimas y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Muchas personas asesinadas, otras heridas. Rezo por esas familias que han visto transformar un día de fiesta en un día de luto. Y pido que los secuestrados sean liberados inmediatamente. Defenderse es un derecho de quien es atacado. Pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza, y solo hacen sufrir a los unos y a los otros. Oriente Medio no necesita guerra, sino paz. Una paz construida en la justicia, en el diálogo y en la valentía de la fraternidad. Sul dialogo e sul coraggio della fraternità. Regresando al número de Vida Nueva de esta semana, Ibrahim Faltas mencionaba esa mirada que Francisco ha estado dirigiendo al conflicto israelí-palestino. Decía Ibrahim Faltas: Francisco siempre ha demostrado amor por todas las personas que viven en Tierra Santa. Sus palabras reflejan y nos exhortan a trabajar cada vez más por la justicia y la paz, porque cada guerra es una derrota para todos. Es una derrota la guerra y todo aquello que trae asociado. No sé si estás al tanto, pero estos días se han multiplicado por las redes sociales algunos vídeos de colonos israelíes en los que malgastaban agua y electricidad con el único propósito de burlarse de los habitantes de Gaza, que han perdido acceso a los suministros básicos debido a los ataques del ejército israelí. La inhumanidad de quien observa el conflicto con un corazón insensibilizado, con una empatía abotargada. ¿Qué educación han recibido esas personas para permitirse hacer bromas sobre un lugar en el que están perdiendo la vida personas que no tienen implicación directa en el conflicto? Y lo mismo aplica para la otra parte que difunde vídeos de raptos, asesinatos u otros atropellos. Todo ello solo aviva el odio y el desprecio que escuchábamos en el testimonio de Rihan Musa, la abogada que en su juventud fue tiroteada en el estómago. ¿Acaso la paz es algo inalcanzable para la humanidad? ¿Soñamos con lo imposible? Vemos ejemplos concretos de que la paz y el perdón no están fuera de nuestro alcance gracias a experiencias como la de la ONG de Marina Cantacucino, Forgiveness. Y al mismo tiempo, nos encontramos con situaciones contrarias, que solo fomentan la división, la discordia y el odio irracional. ¿Con qué nos quedamos? ¿A dónde dirigir la mirada sin que ello nos aísle de una realidad amplia y compleja? Imagínate hasta qué punto está enraizado el conflicto en el imaginario colectivo, que, como te decía al comienzo, impregna todos los ámbitos de la existencia humana. Verás,
En 2019 se publicó un artículo en la revista americana de etnología que se llamaba Indigenidad líquida. El tema principal era la producción de vino, pero de fondo se hallaba la construcción de un discurso político alrededor de esta bebida alcohólica. La palabra indigenidad no existe en español, es una adaptación directa de la palabra inglesa indigeneity, que hace referencia a la incorporación de elementos culturales de pueblos originarios a los diferentes aspectos de la vida. Este texto comienza hablando sobre dos vinos en particular. En 2008 se lanzó un vino palestino que había sido producido con uvas de viñedos cisjordanos, el Estrella de Belén Hamdani Yandali. Y en 2013 fue reconocido como el primer vino nativo de Israel-Palestina por una maestra de vino muy famosa, Jancis Robinson. Bueno, pues al año siguiente, una bodega israelí lanzó otro vino, el Marawi. Para el octubre siguiente, este último, el Marawi, ya tenía el título de ser el primer vino israelí producido con una variedad de uva autóctona que tenía sus raíces en la antigüedad. El artículo dice que no fue el vino palestino sino el israelí el que acaparó la atención de la prensa internacional, porque resulta que ya no se hablaba solo de vino, sino que se había incorporado al discurso de la ciencia enológica el elemento político de la autenticidad autóctona. En cierta medida, poseer el título de vino originario de esa región legitima el conflicto que tiene su base central en la pregunta de ¿a quién pertenecía primero esa tierra? Bajo la propuesta de beber el mismo vino que el que se bebía en la época del Segundo Templo de Jerusalén, es decir, en la época de Jesús, puede estar escondiéndose el discurso hegemónico que afirma: oye, mira, tienes que apoyar mi causa porque llevo en esta tierra desde aquella época, así que me pertenece a mí. El conflicto palestino-israelí presenta esa dificultad añadida de no centrarse en un único punto divisorio, sino que se ha diversificado y ramificado tanto que alcanza incluso elementos tan aparentemente irrisorios como una botella de vino. En 1948, cuando estalló la primera guerra abierta entre Israel y Palestina, Pío XII publicó Auspicia Quaedam, y en aquel momento decía que se prestaba más atención a quienes tratan de reconstruir la prosperidad que a quienes incitan el odio y la división. Fíjate cuánto han cambiado las cosas en 75 años. Hoy, el discurso mayoritario se percibe justo al contrario, lleno de odio y de división. Si nos tuviéramos que guiar por las redes sociales, parecería que nadie o muy pocas personas temen la escalada global de los conflictos. La bomba que estalla en un lugar distante no causa mayor impacto emocional que la última película que se vio en el sofá de casa. Antes de despedirnos, déjame recordarte que puedes recibir el boletín gratuito de noticias de Vida Nueva directamente en tu dirección de correo. Si todavía no sabes cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. He tratado de acercarte al conflicto que está teniendo lugar estos días desde una perspectiva que no tuviera solo que ver con el ensañamiento en los cadáveres y la destrucción material y emocional. Hemos hablado sobre la comboniana Cecilia Sierra, que vive en el Monte de los Olivos, y también del franciscano Ibrahim Faltas. Ha habido hueco para la puesta en práctica del perdón por medio de la ONG Forgiveness, y hasta hemos explorado las bases de un conflicto que afecta incluso a la producción vinícola. Para terminar, déjame proponerte dos poemas. Uno de un poeta palestino, el otro de uno israelí. Dos miradas a la misma tierra, dos vivencias de un mismo conflicto. Primero, el palestino, de Sami Al-Qasim. Dice así: hubiera podido contaros la historia del ruiseñor asesinado. Hubiera podido contaros la historia si ellos no me hubieran cortado los labios. El poema se llama Los labios cortados, es de 1970 y la traducción es de María Isabel García, de la Universidad de Sevilla.
Ahora, otra mirada, pero del lado israelí. El poeta Yehuda Amichai escribía lo siguiente: el diámetro de la bomba era de 30 centímetros y el diámetro de su radio de acción de unos 7 metros, con 4 muertos y 11 heridos. Y alrededor de estos, en un gran círculo de dolor y tiempo, 2 hospitales hay diseminados y un cementerio. Pero la joven mujer que fue enterrada en la ciudad de la que vino, a una distancia de más de 100 kilómetros, amplía el círculo considerablemente. Y el solitario hombre llorando su muerte en los puertos distantes de un país más allá del mar, incluye el mundo entero en el círculo. Y ni siquiera mencionaré los gritos de los huérfanos que llegan hasta el trono de Dios y más allá, haciendo un círculo sin final y sin Dios. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a dejar este episodio sobre el sin Dios de la guerra. Ten en cuenta que estos poemas no han sido escritos en castellano, así que no riman mucho en la traducción. Sami al-Qasim y Yehuda Amichai son los autores, ambos ya fallecidos. Por mi parte, solo me queda despedirme de ti y agradecerte la compañía. No sé si al final te habrá gustado el episodio. Espero que sí. En ese caso, si se lo recomiendas a la gente que conoces, será un impulso para seguir ofreciendo espacios alternativos de información y reflexión que no sigan la dinámica destructiva de los medios mayoritarios. Me despido. Te deseo una feliz semana. Si no me pasa nada, nos escuchamos en 7 días.